Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 24 de julio y esta mañana vamos a compartir juntos Isaías capítulo 10 versículos 5 al versículo 19. El versículo 5 comienza así: Ay de Asiria, la vara de mi ira. Dios utilizó a Asiria como un instrumento para disciplinar a su pueblo. Lo venimos viendo, lo venimos leyendo en Isaías, y el versículo 5 dice: Pues en su mano está puesto el garrote de mi furor. Es Dios quien utiliza esta nación impía para disciplinar a su pueblo. Aunque Dios usó a Asiria para castigar a Judá, Dios no permitió que su herramienta se exaltara a sí misma con orgullo. Las ilustraciones que nosotros vemos en este pasaje son muy claras. Vemos ilustraciones que dicen que Asiria era la vara de Dios, el garrote, el hacha en los versículos 5, el versículo 15. Después vemos otra ilustración: los asirios trataron a los judíos como barro en las calles en el versículo 6. En el versículo 14, saquearon la tierra como un granjero que se pone a recoger los huevos que ponen sus gallinas. Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel estaba en pecado y Dios quería disciplinarlo. Utilizó a los asirios, pero lo que vemos acá es que los asirios quisieron destruir a los israelitas. Se jactaban de sus conquistas sin reconocer que era Dios quien le daba las victorias, y mucho menos sin darle la gloria a Dios. Si hay algo que tenemos que entender acá, es que el juicio de Dios sobre Asiria no es debido a que atacaron al pueblo de Dios, sino que es debido a su actitud arrogante. Dios juzgaría a Asiria, porque el trabajador ciertamente tiene dominio sobre sus propias herramientas. ¿Acaso puede el hacha, ese instrumento en las manos del trabajador, tomar vida propia y atacar al trabajador? Esta nación orgullosa y engreída como era Asiria terminaría sufriendo la ira de Dios. En los días de Ezequías, lo vemos en Isaías 37, 36 al 37, Dios eliminó 185.000 soldados. Y el gran imperio asirio finalmente cayó en Babilonia en el año 609 a.C. La actitud del rey de Asiria y de los asirios en su conjunto, lo que me hace pensar a mí en esta mañana, me hace pensar mucho en cuanto a la soberbia, en cuanto al orgullo, la arrogancia. Pero lo que más me hace pensar en esto es lo mucho que Dios odia la soberbia. El orgullo, la soberbia, es uno de nuestros grandes enemigos porque lo pone a Dios como enemigo nuestro. Es lo que vemos en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, dice el pasaje. El orgullo es más que un pecado, porque es como que el orgullo es el origen de un montón de otros pecados. Es lo que termina guiándonos a pecar de muchas otras maneras. Como por ejemplo, el orgullo es la autoobsesión, el orgullo es la preocupación por nosotros mismos. Por lo tanto, es como que es una mentira sobre la realidad. Nos vamos mintiendo para poder estar bien a salvo nosotros. Dice que vale la pena pensar en mí todo el tiempo y no pensar en los demás. Es una orientación que asume erróneamente que todo gira en torno a nosotros. Y lo podemos ver bien claro en lo que dice el rey en los versículos 8 al 11. El rey piensa en él, en lo que él tiene. Él dice: mis príncipes, mi mano, yo hice a Samaria. Dios se opone activamente al orgullo y lo odia apasionadamente, lo que significa que el orgullo es un suicidio espiritual. La razón es simple: porque el orgullo está en curso de colisión con Dios mismo y la fecha está fijada. Uno lee Isaías 2:12 y puede ver: porque el día del Señor de los ejércitos, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo arrogante y altivo, y contra todo el que se ha enaltecido, el cual será humillado. El versículo 11 dice: los ojos altivos del hombre serán humillados, y la soberbia del ser humano será postrada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día. Todo debe ser derribado para que una sola cosa quede en pie. Solo el Señor será exaltado en ese día. La Biblia lo llama el día del Señor. El rey de Asiria podría haber dado toda la gloria a Dios por todo lo que había conseguido, pero él estaba absorto en sí mismo y la fecha para su destrucción quedó fijada. Ahora, ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Pero todo en la Biblia nos apunta a una persona, y esa persona es Cristo Jesús, quien es todo lo opuesto a la soberbia,
al orgullo. El Hijo de Dios se despojó a sí mismo, se hizo humano, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese lugar, en esa cruz, la ira de Dios descendió sobre él, quien cargó con todos nuestros pecados. ¿Cuál es la solución a nuestro orgullo? ¿Cómo podemos solucionar el orgullo, la soberbia que hay dentro de nosotros mirando a esa cruz? Porque cuando miramos a la cruz, llegamos a la conclusión de que somos pecadores. Al ver la cruz, lo que vemos ahí son nuestros pecados clavados en ese lugar. Y la cruz revela lo que nosotros merecemos de parte de Dios. Cada vez que sientas orgullo, soberbia creciendo adentro tuyo, te invito a que mires a la cruz de Cristo y digas una vez más: mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Que Dios los bendiga.